Figueroa Fernández. Muchas gracias. Simplemente para refutar algunos de los argumentos que yo he escuchado en la mesa. Empiezo con el del consejero Lorenzo Córdoba, en relación a que el tribunal hizo una interpretación, en opinión de Lorenzo, no adecuada o no integral de lo que el Consejo resolvió. Sin duda el Consejo resolvió mantener en su momento, como él lo ha dicho, el número de calle, pero también el propio Consejo mandó a hacer un estudio para determinar si era viable o no el que esos datos en la credencial permanecieran visibles. Me parece que lo que ha hecho el tribunal es adecuado en términos de esperar la determinación de esta autoridad y el resultado de ese estudio para hacer un pronunciamiento de fondo de la determinación vinculada a, estimo yo, esfera de derechos, como he planteado en el punto previo. Es verdad que puede, y esto es absolutamente respetable, cierto lo que ha dicho el consejero Baños. Inicialmente él tuvo una postura diversa, o por lo menos una postura cercana a la posibilidad de que se encriptaran esos datos y que así fuesen y quedaran en la credencial. Yo debo señalar, honrando las reuniones que tuvimos en la Comisión del Registro Federal de Electores, que así ocurrió, y el desacuerdo esencial está en atención a que él estima como suficiente el estudio previo para inclinar su determinación en una determinada dirección, por un conjunto de razones que no vale la pena volver a debatir aquí, pero que han estado presentes en el punto previo de esta sesión. Y el tercer argumento que he escuchado es el que tiene que ver con que es necesario, lo he escuchado particularmente en la representación del PRD y del presidente del Consejo General, que es necesario esperar a que el Poder Legislativo, en el uso de sus facultades indiscutibles, que son las de modificar las leyes, determinen una modificación que sea más precisa del artículo 200 del Código de Instituciones o Procedimientos Electorales o de otras posibles dispositivos legales en aquel caso. No puedo compartir ese argumento bajo ninguna circunstancia, entre otras cosas, porque en tratándose de derechos fundamentales, las autoridades administrativas tenemos obligaciones que están por encima de la existencia legal o reglamentaria en torno a la tutela de derechos. Esto ha sido resuelto no solo en tesis y jurisprudencia de la propia Corte, sino del propio Tribunal Electoral, a la hora de resolver, por ejemplo, el derecho de réplica por la vía de procedimiento especial sancionador sin ley, que consagra el artículo 6º de la Constitución y otras disposiciones, incluso antes de la modificación del artículo 1º constitucional, que nos obliga a una lectura lo más amplia posible en favor de la protección de derechos cuando son de carácter fundamental. No es, en mi opinión, suficiente la ausencia de dispositivos expresos para que la autoridad administrativa no tutele garantías. Esto es un aspecto esencial de la determinación por la que yo habré de votar en contra del proyecto que aquí se nos presenta, y por supuesto, y respetando desde luego las propuestas que se han hecho sobre la mesa, ya me resulta extraño que se admita la idea de que hay que explorar si la propuesta esta de en general debieran presentar los ciudadanos su comprobante domiciliario, si debieran en general solicitárseles el que estuviese incluido, sea parte de una determinación de la autoridad. Creo que el ciudadano tiene todos los derechos a su alcance para poder hacer y decir y hacer público, si así lo determina, el lugar donde vive, o como se ha dicho, el derecho que tiene a votar. La responsabilidad de la autoridad es la protección de datos. Esa es la postura que debe, en mi opinión, mantener el IFE, y los ciudadanos actuarán en ese, como en el conjunto de derechos que les asisten, como ellos determinen.
Lo que corresponde al Estado es la garantía de derechos. Eso es lo que supondría una votación en una dirección diversa a la de este proyecto. Gracias, señor consejero. Está abierta la segunda ronda.